¿Cómo les va? Les saludo nuevamente. Este es el segundo video sobre el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Permítanme ponerle un poco más de luz al asunto, porque estaba yo medio oscuro. Así quiero hacer con ustedes esos videos relajado, tranquilo y sobre todo con la mejor intención por serles útil con algunos de mis pensamientos. Les hablaba en el anterior que estos fragmentos de pensamientos que les voy a dar, que voy a reflexionar con ustedes, forman parte de un libro que escribí hace tiempo sobre el contenido de los sentidos de la vida, ¿no? En realidad son varios. Estoy tratando en este momento, es la segunda etapa del contenido del sentido de la existencia. Les comentaba a ustedes esa pregunta que nos hacemos todos de ¿a qué viene este planeta? ¿Qué sentido tiene la existencia para mí? Y debo asegurarles que tiene muchos sentidos, sobre todo desde el momento que hemos tenido la oportunidad de nacer y de tener la oportunidad al paso de los años enterarnos de que podemos pensar, que somos capaces de mantenernos sanos, de muchas cosas. Es un proceso muy grande, pero es limitado para muchos y extenso para otros. Limitado para aquellos que no han logrado concretar muchos de sus sueños o simplemente no le han dado ese sentido, esa riqueza a la vida que se merece. Y vamos a entender que la vida tiene ciclos. En todos los sentidos y en todos los aspectos, la vida nos marca ciclos. Y el ciclo de la vida misma es nacer y morir. Ese es el ciclo que irremediablemente todos debemos atravesar. Hay ciclos en el día, cuando vemos aparecer el sol, la rotación de la Tierra, y cuando vemos que llega la noche. Si analizamos con calma esos ciclos, vamos a entender que en nuestro ciclo humano, sobre todo, tenemos la gran oportunidad de ser corresponsables y sobre todo en esa correspondencia agradecer que hemos vivido. Les comentaba yo que, por ejemplo, en la existencia hay aspectos tan simples como un instante, por ejemplo, creativo o emocional o decisivamente gozoso, pues en realidad eso nos puede dar la plenitud. Y eso, lograr la plenitud en un momento dado en nuestras vidas, lo que corresponde es que pues nos enteramos de que valió la pena vivir. Por ese instante, por ese pequeño instante de vida que tuvimos y que posiblemente nos hizo grandemente felices. Aunque sea un instante, valió la pena la vida. Hay un punto que es fundamental en el ser humano. Como ser pensante, como ser único en este planeta, capaz de pensar, de crear, de soñar y de amar. Bueno, es la dignidad, es un valor enorme en el ser humano. La dignidad cuando se enfrenta a la ruina o al fracaso, entonces es cuando debemos entender que esa dignidad debe ser fuerte, sólida y que no podrá destrozarnos ni la ruina ni el fracaso. Ante la adversidad, la ofensa, el rechazo, la discriminación o la explotación, debe existir en cada uno de nosotros el orgullo de una sana retirada. No, porque en muchas ocasiones podemos enfrentarnos a un rechazo sólido, difícil y definitivo de alguna persona o de la sociedad misma, pero debemos tener esa capacidad de retirarnos sanamente, sin lastimarnos y sin permitir que nos lastimen los demás. Esa es una posición, yo creo que muy inteligente y muy sana de cualquier ser humano. Debemos estar preparados para ello, porque en la vida no solamente, ustedes lo saben, la mayoría lo sabe, no estamos en un nicho de rosas, ni todo será perfecto, ni nada será perfecto. Yo creo que lo único perfecto es el organismo humano tan complejo,
tan universalmente construido que lo demás, en la imperfección, podemos tener alegrías, podemos tener ese ánimo por reconstruirnos y por reconstruir nuestro ambiente. La vida del hombre, recuerden lo que les dije, el hombre significa hombre y mujer. La vida del hombre conserva su sentido hasta el momento final de la vida. O sea, porque tiene un sentido el haber existido, el haber nacido, el haber estado en este planeta. Entonces, y tendrá sentido, sobre todo en la conciencia, hasta que se produce la última exhalación. Yo les comento a muchos que cuando están deprimidos o sienten el fracaso que los rodea, y les aseguro que hasta el último segundo de esta vida hay oportunidad, existe la oportunidad de sonreír, de darse palmadas al hombro mutuamente, o de sentir que valió la pena no solamente vivir, sino tener la fortaleza para levantarse de los fracasos, de los errores, de las tristezas, porque pues todo tiene solución, y todos ya lo saben, ¿no? Es algo que ya está muy divulgado. Lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, con esa perspectiva y con ese ánimo, vamos a levantarnos, ¿no? Y que no nos doblegue nada. Esa fortaleza nos hará corresponder realmente el haber nacido. Porque la vida humana tiene sentido. Desde el momento en que surge la fecundación, desde el momento que se va desarrollando el ser humano en todas sus etapas, por eso les hablo de ciclos de la vida, cuando aprendemos, cuando comprendemos, cuando nos enriquecemos de cultura, de conocimientos o simplemente de experiencias, esperamos que la mayor parte sean bellas, amorosas, reconfortantes. Eso es lo positivo, pero no siempre es así. De todas maneras son aprendizajes. Uno aprende de lo bueno y de lo malo en la vida, y de lo bueno pues nos va a enriquecer, de lo malo simplemente es una etapa más. Hay que superarla y evitar que nos suceda lo mismo el día de mañana. Ahora bien, todo esto sucede hasta que desaparecemos orgánicamente. Recordémoslo bien, no vamos en este momento a hablar de espiritualización, pero cuando desaparecemos orgánicamente, entonces desaparecen los sueños, desaparecen los intentos, los esfuerzos, los planes, e inclusive el dinero que acumulamos, porque vamos a morir y no nos llevamos nada. Posiblemente en el último segundo de vida nos vamos a llevar la satisfacción de haber dejado algo en este planeta, de nosotros, como individuos, como seres humanos únicos. Y eso es valiosísimo. Si hicimos el esfuerzo por dejar algo, por muy sencillo que sea, pero que redunde en beneficios o en un ánimo, en una riqueza hacia los demás, bueno, habremos cumplido como seres humanos para los demás. Claro, existe el gran esfuerzo por cumplir con uno mismo, esa es otra cosa, y ese esfuerzo implica un doble trabajo, porque parece que puede ser muy fácil darle a los demás mucha de la riqueza que tenemos para que sean felices, pero ¿y nosotros? Pues nosotros tenemos que trabajar primero con nosotros mismos para poder ser fuertes, sólidos, enriquecidos y ser más útiles a los demás. Que les demos riqueza positiva, les demos riqueza que les sea útil en la vida, en cada paso de la vida. No van a vivir con nosotros, pero sí con ellos mismos. Ahora bien, ¿cuál es el deber humano? ¿Qué necesita el ser humano para exigirle una respuesta simplemente por haber nacido? Porque el nacer es un privilegio, es un verdadero privilegio. El que crea que es ocasional, no. Cada uno de los seres humanos únicos tenemos la gran oportunidad de nacer, pero por una circunstancia científica, espiritual y coloquialmente, si ustedes quieren, por la mano de algo, o de alguien, o de algo muy superior. Porque eso ya les comentaré si tenemos oportunidad, aunque no va con este libro, pero sí el por qué realmente estamos en este planeta. Vamos a ver si al final de esta plática que les doy, les puedo comentar sobre ese aspecto a estas conclusiones que he llegado. El deber humano definitivamente es, antes que nada, ser feliz. Ese es el deber de todo ser humano. Pues no venimos a sufrir,
Nacemos para ser felices, para ser completos, para estar lleno de energía positiva, de poder estar enriquecidos en cada uno de nuestros movimientos gracias a nuestra capacidad mental. Si algo anda mal en un ser humano es porque algo está haciendo mal. Que no ha entendido algo que es tan simple como amarse a sí mismos. Y si te amas a ti mismo es porque vas a trabajar mucho en todos los defectos que tienes para eliminarlos y aprovechar en todas las riquezas, no solamente dentro de ti, sino de lo que el mundo te da, el mundo de los demás humanos o de la cultura o de los que estén a tu lado. Bueno, el primer deber es ser feliz. El segundo sería, otro de los deberes importantes del ser humano, es disfrutar la vida sanamente. ¿Qué hablo con sanamente? Bueno, hay algunos que me van a criticar, pero ¿qué es disfrutar la vida sanamente? Pues, por ejemplo, alimentarnos con aquello que nos haga bien, que nos nutra y que no nos termine doliendo el estómago o tengamos un proceso digestivo muy lastimoso o después estemos tosiendo tanto porque fumamos demasiado. Bueno, sanamente implica que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras actitudes ante los demás. Porque la salud mental, la salud física, la salud de interacción social implica una decisión de cada ser humano. ¿Para qué? Para que reciba de igual manera en retrospección o en retroalimentación la misma calidad de reacciones del mundo y de los demás. Por supuesto que hay seres humanos que no les interesa hacer feliz a nadie, pero esos seres humanos tienen problemas, y problemas graves. Eso implica un retardo de un ser humano que no es feliz, un retardo para su culminación satisfactoria al final del tiempo, porque pues, todos vamos a llegar al final. Entonces, estos deberes los debemos lograr sin presionarnos. Si existe presión, pues no lo estamos haciendo realizado, ni con esa satisfacción de hacerlo con gusto, con alegría. No, si estamos presionados es que primero hay que tranquilizarnos y después ejercer esos deberes, no por obligación, sino por convencimiento, que estamos convencidos de que una autoalimentación sana, una autosatisfacción, un amarse a sí mismo, es la vía correcta, es actuar de una manera sana. Ahora bien, para ser feliz, precisamente, implica eso. Ese es el esfuerzo de vivir sanamente, de hacer un esfuerzo porque esos actos de humanos nos den una gran riqueza, esa riqueza que podamos inclusive compartir con los demás. Si queremos compartir desgracias, pues la verdad no valdría la pena, porque hay seres humanos que merecen, o todos los seres humanos merecen una respuesta positiva de los demás. Ahora bien, vamos a hablar sobre la muerte del ser humano. Cuando se muere un ser humano, entendemos que hay muchos, es injusto, porque se va a morir, es un ser querido, un ser admirado, es lo más importante de mi vida o de nuestra vida. No, hay que entender, y definitivamente la muerte forma parte de la vida. Les repito nuevamente, es el ciclo natural que como seres humanos tenemos. Y como los seres vivos, porque abarca todos los seres vivos, inclusive los vegetales, inclusive las bacterias, los virus, todos tienen un ciclo donde se inicia y se termina, tarde o temprano. Hay virus medios tremendos, pero bueno, de todas maneras muere, porque el virus se reproduce y va dejando descendencia, pero un virus en especial que pudiese ser único, vamos a llamarlo así, pues termina su ciclo y se muere. Y ¿saben qué? Todo principio en la célula, ojalá que yo pueda comentarles algún día sobre lo que he estudiado de la célula, y es impresionante, es el punto central de todo nuestro organismo. Pues también tiene un ciclo de vida, tiene un reloj, como nosotros, de cuándo nacemos y cuándo morimos. Eso es definitivo. Ahora bien, cuando muere el hombre, que es parte sustancial de su vida, y entonces cierra su vida como una totalidad de sentido. En esto quiere decir que cuando nacemos y nos desarrollamos, cuando nacemos ya hay un sentido, el haber nacido. Y tiene sentido la vida cuando la estamos desarrollando
para bien de uno y de los demás a través del tiempo. O sea, tiene un sentido de vida el estar vivo, el estar aportando, no el estar destruyendo, no el estar lastimando, y mucho menos lastimándonos a nosotros mismos. No perdamos el tiempo, mis queridos seres humanos, no perdamos el tiempo autodestruyéndonos. Y no les hablo solamente de los excesos, de los placeres, ya saben a quién me refiero, sino también en ese exceso de no hacer el bien hacia los demás. Y si no les van a hacer bien a los demás, pues mejor retírense o vayan a algún lugar donde se topen con la pared o algo, pero los demás seres humanos merecen también la oportunidad de ser tratados bien. Ahora bien, si la vida tiene sentido, la muerte también tiene un sentido como una parte inamovible. Eso es definitivo. Quien piensa que es eterno está equivocado. Y estoy hablándole de alguna manera a los chicos de 20 años que pueden pensar que su vida va a ser eterna, sobre todo su vida ágil, fuerte, sólida, neuronalmente o hormonalmente. No, eso termina y va creciendo y va desgastándose con el tiempo. O sea, hay picos o hay momentos en que el ser humano está en plenitud física, vamos a decirlo, porque no podemos hablar de plenitud intelectual. La plenitud intelectual se logra a través de un gran esfuerzo. Ya les repito, todos somos inteligentes, pero no todos aprovechan esa inteligencia. Entonces tenemos que ayudar a la inteligencia para enriquecernos. ¿Cómo? Pues cultivando la mente, ya les he comentado, vamos a leer más, vamos a aprender de los demás. Y ¿saben qué? No darse por vencido, decir, pues hasta aquí llegué, ya para qué aprendo más cosas. Les puedo asegurar que hasta el último minuto de la vida, racionalmente, más o menos con un buen control de los sentidos y con una salud mental apropiada, puede uno seguir aprendiendo de los demás y nunca vamos a acabar de aprender lo que ya se escribió en la historia de la humanidad, se los aseguro. Tenemos capacidad para absorber esos conocimientos, pero implica también sacrificios, que esos esfuerzos extras para aprender más cosas, para enriquecerse más, implica un sacrificio. O sea, menos idas al cine, menos idas a las fiestas y tal vez menos televisión, qué sé yo. Pero bueno, ese es un punto que cada ser humano debe entender para saber que darle sentido a la vida implica muchas cosas más. O sea, si la vida tiene sentido, como les digo, pues la muerte también la tiene y es inamovible. Entonces, les voy a comentar algo sobre la vida misma. Hay seres humanos que están pregonando o están promoviendo la eutanasia a nivel mundial. La eutanasia, sobre todo en aquellos seres humanos que están pues, en última instancia, al final de su vida y sobre todo, como se les llama, enfermos terminales. Bueno, es por verse. Yo sí puedo estar de acuerdo y no de acuerdo en la eutanasia. La eutanasia sí, cuando verdaderamente ya vamos a dejar de hacer sufrir a esa persona, pero no pregonemos la eutanasia cuando estamos todavía con capacidades para rescatarnos. Hay eutanasia social, hay eutanasia familiar, hay eutanasia del amor mismo. O sea, nos estamos crucificando, perdona lo que expresé, nos estamos disminuyendo o destruyendo con anticipación. La eutanasia debe ser ya en casos extremos, cuando un ser humano pues ya casi está en vida vegetal, cuando no tiene funcionamiento cerebral, cuando tiene muerte cerebral. En eso se podría justificar. O sea, yo les podría decir que la eutanasia no alivia el tránsito de la vida, sino que lo ahorra. Y reflexionen en eso que les acabo de decir. O sea, la eutanasia no alivia el tránsito de la vida, sino que lo ahorra. Pues sí, vamos a ahorrar un poco de lo que podemos estar gastando, la familia que esté gastando por tenernos a un enfermo que ya, de hecho, ya no funciona y que está pidiendo a gritos que su organismo de que lo dejen descansar. Pero bueno, debo decirles que la vida nos pertenece en la medida del valor que le damos. Si no le damos valor a nuestra vida, pues no tiene sentido. No tiene valor la vida cuando no le damos ese valor.
O sea, la vida tiene sentido de pertenencia, nos pertenece la vida en la medida que le demos valor. Si no enriquecemos la vida, nuestra vida, si no le damos el valor que merece, entonces, pues la vida no nos pertenece. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciándola, estamos destruyéndola o estamos desgastándola a tal grado que posiblemente no valió la pena que nos dieran la oportunidad de nacer. Eso debe ser una reflexión para cada uno de ustedes. Porque es muy importante, la vida es de ustedes, les pertenece a ustedes. Ustedes son dueños de sus decisiones. Si bien hay que enfrentar muchas circunstancias en la vida, muchos retos, muchos fracasos en ocasiones, muchas molestias sociales, hay muchos retos que resolver, pero por favor, ante una caída hay que saberse levantar, un poco raspados, pero las heridas se curan con voluntad, con la idea de ser mejores después de una caída, con la idea de tratar de intentar no volver a caer. O sea, repetir el mismo error 2 veces implica desatención, desconcentración y poco amor de nosotros mismos. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros disponemos de nuestra vida y hacemos con ella lo que queremos, lastimándola, desgastándola, destruyéndola de alguna manera, eso no necesariamente cura las heridas, y estoy hablando de escapes. O sea, las heridas de la vida, las heridas emocionales, el no sentirse realizado en esta vida, nos hace llegar a escaparnos de ella. O sea, escaparse de la vida misma. ¿Para qué? Porque no tenemos el valor de enfrentarnos a nuestros problemas. ¿Saben cómo nos escapamos en ocasiones? Y eso llega a ser inclusive psicosomático, porque nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele todo, pero porque nosotros estamos produciendo esos dolores, esos desgastes, esos aparentes trastornos físicos. Eso es ya muy conocido, porque si nosotros disponemos de la vida, no necesariamente va a curarse las heridas. O sea, si nosotros nos escapamos, si nosotros hacemos todas esas acciones que están lastimando nuestra naturaleza física y emocional, eso no va a curar las heridas, ni porque nos escapemos en donde sea, ni porque tratemos de sustituir algo. Cuando existen las heridas hay que buscar el origen de esas heridas para sanarlas, curarlas y levantar el rostro y decir: voy hacia adelante, porque nada será capaz de vencerme. ¿Por qué? Porque soy único y soy un gran ser humano. Soy rico, tengo una riqueza enorme dentro de mí. Simplemente he nacido, me estoy desarrollando y voy a terminar la vida muy ricamente, mucho más ricamente. No en dinero, por supuesto. El dinero va y viene y es un bien no necesariamente supremo ni superior, por supuesto. Algún día les comentaré algo de eso. Por ejemplo, lo que yo les decía, si ustedes optan en un momento dado por escaparse en el alcohol, en las drogas, en coleccionar cualquier otra cosa que no sean conocimientos, mejores actitudes, todo eso no cura las heridas, simplemente las suspende. Suspende el dolor, suspende el dolor tan intenso que tiene uno dentro de sí mismo, por no saber enfrentar los retos, por no saber enfrentar el problema. Hay que enfrentarlo, hay que pedir ayuda. Para eso hay psicólogos, casi nadie va a los psicólogos aquí en México, pero hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra si es necesario, pero para que nos ayuden a salir adelante de esos problemas que están enraizados seguramente desde la niñez. Bueno, un médico, en este caso un psicólogo, un psiquiatra o algo, les ayuda donde puede hacer, pero no puede hacerlo todo. Un médico mitiga los dolores del que sufre, en los casos en que se puede. O sea, no siempre es posible mitigar el dolor, pero bueno, entre las medicinas, los consejos y todo, es probable que les dé el ánimo suficiente para seguir adelante y enterarse de cuáles son sus verdaderos problemas. Por ejemplo, el médico tiene que curar, para eso está preparado, cuando sea posible. Y la de cuidar a los enfermos si no tiene ninguna cura.
porque así sucede. Para eso son los médicos. No puede uno ser su médico en sí mismo porque no siempre es posible, pero bueno, es una posibilidad. Las enfermedades producen dolor físico o mental. Bueno, estamos hablando de la existencia. Y cuando existimos, bueno, tenemos dolores físicos, mentales, y luego existen algunos que nos asisten para sobrellevarlo cuando estamos sufriendo, o reducirlo si es, pero de alguna manera. Pero eso sí, ningún médico puede impedirlo. Cuando hay dolor y no hay posibilidad de curarlo, nadie puede impedirlo. Uno tiene que aceptar con toda serenidad y con toda fortaleza ese dolor. Ahora, la voluntad de vivir debe respetarse. Cuando uno ya no tiene voluntad para vivir, bueno, pues hay que respetarlo. Hay que aceptar que llegó el momento en que él decidió terminar con su propia vida. Desear vivir debe acompañarse con un compromiso de preservar la vida. O sea, voy a desear vivir, pero hay que preservarla, hay que conservarla, hay que protegerla. Si alguien decide, por ejemplo, acabar con ella, pues vamos a permitírselo, porque su decisión, es dueño de su vida. La ha luchado, la ha buscado, y si al final de todo desea terminarla, bueno, pues hay que permitírselo, porque es dueño de su vida. Nadie es dueño de nadie, nadie le pertenece a nadie, y va por ahí la vida misma, ¿no? Ahora, sobre todo cuando hay una depresión profunda, uno debe entender la condición de un ser humano, porque entonces, si no es posible sacarlo de esa depresión profunda, pues lo mejor es ayudarlo, animarlo y que termine su vida lo mejor posible. El anciano, por ejemplo, que está rodeado del amor de sus familiares y que representa un objeto, vamos a decirlo así, insustituible, el que esté rodeado del amor de quienes lo aman, eso es irreemplazable. O sea, el cariño no es reemplazable. O sea, eso le da sentido a la vida de un ser humano, en este caso de un anciano, ¿no?, que está al final de su vida. O sea, cuando se acerca el fin de un ser por la edad, o sea, la vida pierde expectativa. Es lógico, es natural. Entonces hay que enriquecer la vida de esa persona que está al final de su vida. ¿Y cómo? El aprecio de los que lo rodean, el cariño, la atención, revive su ánimo. ¿Y qué le va a proporcionar? Bueno, pues le va a proporcionar valor a cada momento que le quede. Eso es lo fundamental. ¿Qué podemos hacer por aquellos que están en ese plano? Y ojalá, deseando que alguien en el futuro, cuando nosotros lleguemos a ese plano, también hagan lo mismo con nosotros. Rodeados de cariño, rodeados de amor, de comprensión y de apoyo. Este es el segundo video de la segunda etapa de lo que es el sentido de la existencia. Son fragmentos de mi libro, del contenido de los sentidos y de la rutina de las cotidianidades. También lo tengo, lo he subido a Amazon.com, ya les comentaré más adelante. Yo espero próximamente grabarles otro video ya sobre el contenido de otro sentido. Por lo pronto les agradezco que me hayan escuchado, me hayan visto en este video, y esperaré con mucho interés los comentarios de ustedes, y me va a dar mucho gusto contestarles, porque para eso estoy. O sea, me agrada mucho esta oportunidad que ustedes me dan al estar frente a este video. Y entonces, bueno, nos vemos para entonces. Que la pasen bien.